Bien, ¿qué tal chicos? Ahora vamos a discutir, bueno, este video es para discutir la sección 5.3. Y la sección 5.3 trata acerca de propiedades de las identidades trigonométricas, pero como que más propiedades un poco más generales acerca de la función. Entonces, quisiera que, pues si ustedes están desarrollando este taller, pues traten de tener a la mano el, la tabla de propiedades que están aprendiendo en esta sección. En realidad es muy necesario para que ustedes en realidad comprendan de qué es de lo que yo estoy hablando acá. Ok, entonces el primero, el primer inciso que quiero que desarrollemos es acerca de hallar las coordenadas del punto terminal que corresponde al número real dado sin usar la calculadora. Ok, primero la pregunta coordenadas se refiere a que si yo viniera y dibujara, ubicar al plano cartesiano y dibujar un círculo de radio 1, que ya le hemos dado nombre, ¿no? Ya para este punto ya tenemos un nombre bien específico de este círculo de radio 1, que es el círculo unitario. Entonces, la idea es que ustedes ubiquen este ángulo, y bueno, y por coordenadas se entiende de que ustedes van a dibujar el ángulo, digamos, de que esté por este punto. Cuando les dicen encuentra las coordenadas del punto dado, es que si ustedes ubican el ángulo T, ¿dónde termina ese ángulo? En el círculo unitario. Eso se refiere con las coordenadas de ese punto X y Y. Y una de las cosas que en estas secciones se viene discutiendo es que, por ejemplo, esas coordenadas X y Y, a veces ubicar esas coordenadas también se les conoce como una función P del ángulo, que la función P lo que hace es que me devuelve esta par de coordenadas X y Y, que son las que yo he marcado, y esas coordenadas X y Y son nada más y nada menos que el coseno del ángulo, coma, el seno del ángulo. Entonces, en realidad, ¿qué me está preguntando este ejercicio? Bueno, me está preguntando que yo encuentre P de 29 pi sobre 6 y que eso entonces, en realidad, P de 29 pi sobre 6 es que yo encuentre cuánto vale el coseno de 29 pi sobre 6, coma, seno de 29 pi sobre 6. Recuerden que ahora la coordenada en X se va a asociar al coseno y la coordenada en Y se le va a asociar al seno. Entonces, ¿cómo hacemos esto sin calculadora? Bueno, sin calculadora en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de referirnos al círculo, a los datos del círculo unitario original. Eso lo tengo por aquí. Voy a duplicarlo por acá. Vamos a llevarlo. Entonces, la idea será que ustedes ubiquen en el círculo unitario que ya tiene datos dados. O sea, la idea es de que ustedes como que aprendan a utilizar el círculo unitario, pues. Solo que ahora mismo lo que vamos a hacer es ubicar este ángulo que nos están dando en el círculo unitario. Pero ustedes me dirán, bueno, pero el círculo unitario apenas llega a 11 pi sextos, ¿sí? Entonces, hay varias formas de las cuales se puede ver. En realidad aquí, la propiedad que nosotros queremos utilizar ahora mismo para encontrar el coseno y el seno de 29 pi sobre 6 es la propiedad del periodo del seno y del coseno. Y es que resulta que tanto la función seno de x como coseno de x son periódicas. Y de hecho, su periodo es 2pi. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a de eh, que estas funciones en realidad se van a estar repitiendo, por así decirlo, sus valores después de que pasen 2pi unidades. Es decir, que vamos a tener exactamente los mismos valores después de que pase 2pi unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de ubicar a dónde estaría este ángulo 29 t igual a 29 pi sobre 6 si yo contara como que cuántas veces me he pasado 2pi de ellos, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer de varias maneras. Una manera es como que
la más recomendable es de que ustedes consideren que en realidad no es 29 pi sobre 6, sino que es la fracción 29 sobre 6 de pi. ¿Sí? Entonces eso como que nos da una idea un poco más de cuántos enteros, por así decirlo, acompañan o cuántos múltiplos de pi se están dando por ahí. Entonces, veamos. Entonces la idea será ubicar este ángulo en el círculo unitario de modo que coincida con alguno de estos que ya tenemos marcado. Entonces, la estrategia en realidad para hacer esto es similar a la estrategia para buscar ángulos estándar. Y es que a este ángulo le voy a ir restando el periodo. Le vamos a restar el periodo y eso me va a devolver exactamente las mismas coordenadas que teníamos anteriormente. Entonces, si ustedes restan 29 pi sobre 6 menos 2 pi, que para hacer eso solo resten los números 29 sobre 6 menos 2, eso les va a dar 29 sobre 6 menos 2 pi, eso sería 29 menos 12, que eso es 17 pi sobre 6. Entonces, si ese número no está dentro del rango de lo que nosotros estamos buscando, que es menor a 11 pi sextos, ¿no? Que vimos que ese era como que el mayor ángulo que tenemos, pues volvemos a restar el periodo hasta que tengamos un valor que esté dentro de ello. Entonces, 17 pi sobre 6 menos 2 pi, eso sería un total de 5 pi sobre 6. Entonces, ¿qué significa? Significa que ese ángulo que yo tenía originalmente, 29 pi sobre 6, yo lo podría haber dibujado. Voy a borrar esto acá. Yo lo podría ubicar si yo doy dos vueltas al, al círculo unitario y me ubico en 5 pi sobre 6, es decir, que me ubico más o menos por este lado. Entonces, de hecho, casi lo aproximo en el primer intento. Entonces, nuestro ángulo sería este sería como una representación, pero si nos vamos aquí al círculo unitario que tenemos por acá, 5 pi sextos está ubicado por acá, es 150 grados. Entonces, ¿qué significa? Que P de 29 pi sobre 6 es lo mismo, porque las funciones son periódicas, de 5 pi sextos, y eso es lo mismo a, pues la coordenada en X es menos raíz de 3 sobre 2, y la coordenada en Y es 1/2. ¿Ok? Entonces de esa forma ubicamos. En realidad, si el ángulo es más grande que 2pi, le restamos 2pi. Y si el ángulo fuera negativo, pues entonces tendríamos que sumarle 2pi para llegar a los valores positivos. Es más o menos lo mismo que cuando ustedes buscaron un ángulo de referencia. Ok, ahora con la información dada, nosotros queremos encontrar los valores exactos de las siguientes funciones trigonométricas. Esa es otra forma de que nosotros podemos utilizar las las propiedades. Este ejercicio más que todo para que ustedes ubiquen propiedades. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, o una de las cosas de las cuales este ejercicio quiere, es que a nosotros nos dan una identidad y nos dan la ubicación del ángulo. Entonces, ¿para qué nos da la ubicación del ángulo? Bueno, pues ya vamos a ver para qué es ello. Primero solo lo vamos a dibujar como para darnos una referencia. No un dibujo exacto, sino que todo bien aproximado. Si me dice que está entre 270 y 360, me está diciendo que el ángulo está aquí en el tercer cuadrante. Entonces, que me dice que el coseno del ángulo es 4 quintos, eso me está diciendo que si yo buscara las coordenadas del punto en algún círculo, en un círculo unitario, pues lo que me está diciendo es que su coordenada en X es 4 quintos, mientras que su coordenada en Y, pues aún no la sé porque eso es el seno. Entonces, una de las cosas que podríamos ver es que, por ejemplo, coordenada en X está en el eje, estamos en el cuarto cuadrante. La coordenada en X debería de ser positiva. Aquí estamos en las X positivas, por así decirlo, mientras que
como estamos en el cuarto cuadrante, estamos en el intervalo donde las y son negativas, por hacer una mención. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si yo buscara el seno de este ángulo, esto debería ser un negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Bueno, el objetivo de este ejercicio es que a partir de ese dato nosotros busquemos cuánto vale el seno del ángulo, cuánto vale la tangente del ángulo y cuánto vale la cosecante del ángulo, la secante y la cotangente. Obviamente, de hecho, no necesitamos como que buscar tanto, a decir verdad, de que en las funciones trigonométricas, como todo se define a partir del seno y el coseno, si nosotros encontramos el seno y ya tenemos el coseno, las otras tres son solo de aplicar una identidad bastante sencilla. Entonces, concentrémonos ahora en encontrar el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, resulta que una de las propiedades que nosotros tenemos es una propiedad que se le conoce como identidad pitagórica. Y la identidad pitagórica me dice, es de las propiedades que más van a estar utilizando en este curso, y es que me dice que el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo, eso es igual a 1. No importa el ángulo, si yo sumo su coseno y su seno al cuadrado, eso me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo ya conozco cuánto vale el coseno, eso vale 4 quintos. Al cuadrado más el seno cuadrado del ángulo, eso debería de ser 1. Como yo estoy buscando el seno del ángulo, despejamos. Seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos 16 sobre 25. Y 1 menos 16 sobre 25 es, de momento, esto lo que me está diciendo es de que el seno cuadrado del ángulo es igual a 9 sobre 25. Entonces, si el seno cuadrado del ángulo es igual a 9 sobre 25, ¿cuánto vale el seno? Bueno, si yo saco raíz a ambos lados, debería de encontrar cuánto vale el seno ya directamente. ¿Cuánto sería? Bueno, si yo saco raíz a ambos lados, eso sería seno del ángulo debería de ser igual a la raíz de 9 sobre 25, que eso es 3 sobre 5. Pero cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada a un cuadrado, o aplicamos raíz cuadrada en general, de hecho, debería de quedarnos un más o menos. ¿Sí? O sea, cuando aplicamos raíz cuadrada a una potencia de la 2, eso debería quedarme un más o menos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que mi ángulo tiene dos valores del seno. Significa que entonces tengo dos respuestas correctas. Pues resulta que no, porque a mí me habían dicho me habían dado la ubicación del ángulo y por la ubicación yo había deducido que el seno del ángulo tenía que ser negativo. ¿Eso qué significa? Significa que de estas dos respuestas solo me voy a quedar con la opción que es negativo. Seno del ángulo es igual a menos 3 sobre 5 por la ubicación. Entonces, una vez que tenemos el seno del ángulo igual a menos 3 sobre 5, ya lo demás se vuelve como bastante rápido, porque por ejemplo, la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno, que eso es menos 3 quintos sobre 4 quintos. Entonces eso va a ser igual a menos 3 sobre 4. Si yo buscara la cosecante del ángulo, eso es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Entonces va a ser igual a 1 sobre menos 3 sobre 5, que eso va a ser igual a menos 5 sobre 3. Secante es 1 sobre coseno, y eso va a ser 1 sobre 4 sobre 5, que eso es 5 sobre 4. Y la cotangente es 1 sobre tangente, que eso entonces va a ser 1 sobre menos 3 sobre 4, que eso va a ser menos 4 sobre 3. Bien, entonces esas son todas las respuestas que nosotros queríamos obtener de este problema. Nosotros lo que queremos obtener son todos estos valores de las otras identidades trigonométricas que el problema como tal no me está dando. Entonces, y de esta manera se obtienen. Ustedes ubican el ángulo, perdón. Bajo esa ubicación van a poder decir el seno y el coseno va a ser
positivo o negativo, y utilizan identidades para encontrar al menos una de las dos identidades fundamentales, el seno o el coseno. Que yo le llamo fundamentales porque es básicamente todas se definen a partir de ellas dos. Bien, y un último ejercicio que es un poco rápido que ustedes tienen por aquí es el que dicen que a ustedes les dan una igualdad, les dicen la secante o el ángulo es tal cosa, y le dicen que utilizan el círculo unitario para encontrar todos los valores de t que satisfacen la ecuación dada. Entonces, esto en realidad lo que les está diciendo es de que, ok, busca en el círculo unitario qué ángulo la identidad le da igual a 2, por ejemplo. Entonces, una de las cosas importantes del círculo unitario que nosotros tenemos que aprender a manejar es que en realidad el círculo unitario solo me da el seno y el coseno, recuerdan lo que les había mencionado al inicio. Entonces, si a mí me preguntaran la secante, cuándo la secante del ángulo es igual a 2, pues resulta que no es directo. Hay que hacer un pequeño paso antes. Entonces, veamos. Si la secante del ángulo es igual a 2 y la secante es 1 sobre coseno, entonces significa que 1 sobre coseno debería de ser igual a 2. Que esa es la identidad, ¿no? Secante es 1 sobre coseno. Entonces, si yo despejo, la ecuación original me queda como que coseno del ángulo es igual a 1 sobre 2. Entonces, la pregunta, ¿cuándo la secante del ángulo es igual a 2? Se puede traducir a cuando el coseno del ángulo es igual a 1/2. Y ahora, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, utilizando el círculo unitario, solo nos vamos, coseno era la coordenada en x, entonces nos vamos buscando en el círculo unitario donde la coordenada en x es 1/2. Tenemos aquí el primer candidato, este igual a pi tercios. Busquemos el otro, coordenada en... Si buscamos de este lado no debería de ser porque la coordenada en x es negativa, lo mismo de este lado. De este lado debería de ser, ¿no? Porque es donde la coordenada en x es positiva. Y aquí podemos ver el otro que es 5 pi tercios. Y de hecho, para la mayor parte de ecuaciones que ustedes se puedan proponer por aquí, siempre van a tener dos opciones. En el círculo unitario, usualmente una ecuación para un ángulo va a tener dos respuestas. Y eso, de nuevo, tiene que ver con la cuestión de el periodo y de que las funciones son pares, impares. Entonces, eso es algo con lo que ustedes tienen que irse familiarizando. Bien, entonces, esto queda de este taller. Pero si tienen alguna duda, pues me escriben. Y pues nada, pasen buen día.